Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Coros celestes cantan y alaban a Nuestra Señora que sube a los cielos. La vi tan bella como la aurora, cual sol reluciente en medio del cielo. La vi tan bella, la vi radiante. Reina en el cielo, cerca de Dios. Virgen María, Reina del cielo, llena de gracia, ruega por mí. Que por los siglos, Virgen María, todos alaben a nuestro Dios. María, que nos precediste en la resurrección y en la gloriosa asunción, que tu corazón nos señale siempre el camino a la gloria de Dios. Amén, amén, amén. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera nos presentamos una vez más frente a todos ustedes desde Radio Fe Latina, comenzando este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, y lo hacemos invocando el saludo inicial, la bienvenida, este encuentro de esta jornada a María, ya que esta semana la vamos a tener presente, es decir, como creyente y como hijos de ella que somos, desde la fe, en la fe la tenemos presente en todos y cada uno de nuestros pasos, al caminar en este tiempo. La vamos a tener presente porque el 15 vamos a celebrar la Asunción de la Virgen María, y a lo largo de la semana contemplaremos, tendremos presente, recordaremos el 16 a Santo Roque y Esteban de Hungría, el 17 a Santa Beatriz de Silva, el 18 a San Alberto Hurtado, el 20 de agosto a San Bernardo. Siempre es interesante recrear, recordar, tener presente, hacer memoria, rezar por ellos, con ellos y a ellos, ¿por qué no? Aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, no como para evocarlos en un calendario anual, en un almanaque pegado en nuestras paredes, en nuestras heladeras, en nuestro estudio, en nuestro escritorio, sino para poder recorrer el camino que ellos recorrieron, camino al cual estamos todos invitados, estamos todos llamados, que es el camino de la santidad, ese camino que tiene la posibilidad del cristiano, el creyente, de elegir entre caminar en la santidad, desde la santidad, o no hacerlo. Es una elección de vida que nos tiene que marcar fuertemente el norte, que nos tiene que marcar fuertemente el rumbo, como seguramente lo ha de marcar la palabra del Señor, el texto, los textos que permanentemente recorremos y compartimos junto a todos ustedes, porque ahí vamos a encontrar todos y cada uno de los interrogantes de nuestra cotidianidad, de nuestra vida. Y la idea, como siempre repetimos, porque nos han dicho que la radio es repetición, es poder precisamente darnos la posibilidad de hacer un alto, de detenernos un ratito en el camino y dedicarnos a lo que verdaderamente es importante, como ver qué me dice, qué nos dice, qué enseña la palabra dominical, esta palabra de vida frente a tanta muerte, esta palabra de esperanza frente a tanta decepción, frente a tanta desesperanza, frente a tanto desengaño, frente a tanto desaliento, frente a tanta angustia. Esta palabra que es luz
frente a tantas tinieblas. La semana entonces vamos a tener muy presente a María como madre, a la cual permanentemente debemos tener en lo alto de nuestra consideración, no solo desde un deseo, sino también como para poder disfrutar de la ternura maternal de María, esa María que acompañó a Jesús desde su nacimiento, a lo largo de toda su vida, esa María que estuvo al pie de la cruz, dolorosa, mirando cómo su hijo era injustamente vituperiado, insultado, calumniado, crucificado. Esa María que es signo y síntoma también de la resurrección en esta celebración del lunes 15 de María Asunta al cielo. Nos está llamando una vez más desde Radio Fe Latina, en este nuestro encuentro a la luz de la palabra, la liturgia dominical. En este caso, el 14 de agosto de este año 2022, 20º domingo durante el año, en donde se nos propondrá el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 20º domingo durante el año. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, entusiastas, con la alegría que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, casi como una fotocopia, casi en forma calcada, una vez más, semana tras semana, nos es gozoso darte la bienvenida, diciendo, afirmando, corroborando una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo va? Va muy bien. Vos fíjate que vamos a hablar de un tema que en principio resulta paradojal, ¿no es cierto? El Señor de la paz, el autor de la paz misma, la paz en nosotros, la paz en todos los hogares que reciben al Señor que trae la vida, parece que no viene a traer la paz, según él mismo dice, sino que viene a traer otra cosa. Uno diría, bueno, si no viene a traer la paz, viene a traer el conflicto, la contienda, viene a traer la guerra. Y pareciera ser que sí, que eso se infiere de las palabras que estamos viendo aquí en este pasaje. ¿Vino a traer la guerra el Señor de la paz? ¿Qué tipo de combate quiere entablar? ¿Contra quién es este combate? ¿Quiénes vamos a combatir? ¿Quiénes vamos a ser los seguidores de este líder único que viene a nosotros a encolumnarnos detrás de él para conducirnos al lugar del cual procede, que es el verdadero lugar de la vida, es el único lugar de la vida, es el lugar de la plenitud de la vida y consecuentemente de la felicidad plena también? Bueno, vamos a tratar de entender entonces de qué combate nos está hablando
y vamos a ver con qué herramientas, con qué armas vamos a disponer para salir airosos de este combate. Con un triunfo que nos va a alegrar, obviamente, va a ser un triunfo definitivo, decisivo, y con una derrota para aquellos que van a luchar contra aquel que viene a traer la paz y la vida en la paz, y que en ellos también puede dejar un testimonio. Fíjate vos que, en definitiva, uno dirá, unos salen airosos vencedores y otros salen perdidosos, perdedores. Sí, va a ser así. Pero aún en la derrota, aquellos derrotados pueden aprender mucho de aquellos que los derrotaron. Pues en definitiva, el que viene a nosotros, el que está haciendo esta declaración, nuestro Señor y Maestro único, viene a darnos a todos lo mismo, viene a todos a darnos el triunfo y la vida. Algunos lo van a entender, algunos lo van a apreciar en todo aquello que nos trae, en el valor de lo que nos trae. Otros lamentablemente no, y entonces van a perder la vida. Qué derrota triste, ¿no? Pero vamos a ver un poquito de qué se trata. Fíjate vos, nuestro Señor Jesucristo, dice Lucas en su Evangelio, cuando comenzó a proclamar este Evangelio, la palabra de la vida, era el mismo en el principio, era un hombre como de unos 30 años. Hasta tanto había estado en su hogar paterno, ¿no es cierto?, junto a José y María, sus padres, y seguramente había disfrutado en el seno de esa familia, esa verdadera familia, de una paz que habita en el hogar de aquellos que realmente son amantes de la paz. Criado en paz, creciendo en esa misma paz. Una paz que uno diría, bueno, es la paz conforme a como la podemos entender humanamente hablando. Sí, por supuesto, pero es paz. Es donde el diálogo existe, donde la comprensión recíproca prevalece, donde cada uno, enfrente al otro, siente la presencia de un ser querido que lo estimula y que lo lleva a la convivencia pacífica, querida, querible en el seno de ese hogar. Así realmente entendemos que se crió este hombre como niño y como adolescente, que venía con una misión que estaba mucho más allá de los proyectos, deseos que podemos construir en el tiempo, en este mundo, que venía mucho más allá, que iba mucho más allá, que iba a un lugar que para nosotros era todavía desconocido, a un lugar al cual viene a buscarnos para llevarnos y a conducirnos por un camino que desconocemos también, y en el cual Él lo va a presidir, va a ser el guía permanente. Más aún, nos va a decir que donde Él esté, estaremos nosotros con Él. No dejará de estar nunca con nosotros. Por cada lugar que pase, que transcurra, ahí estaremos con Él y Él con nosotros. Y son muchos lugares, uno diría, pero sí, claro, es un viaje entonces, es un itinerario que debemos recorrer a través de muchos caminos, pasando por muchas ciudades, por muchas zonas desconocidas. Sí, todo eso es cierto, porque nos va a mostrar que nos va a llevar a un lugar y que en el lugar en que estamos, en el cual habitamos y estamos acostumbrados a estar desde que venimos a este mundo, es un lugar de paso, pero no es el lugar que nos pertenece, no es el lugar definitivo. Por lo tanto, vamos a ser como peregrinos, sí, como extranjeros, en una patria que no es la nuestra, en una patria que tenemos que abandonar para ir a la verdadera patria, a la patria que nos pertenece, a la patria del cual somos verdaderamente habitantes y habitantes definitivos. Todo eso lo desconocemos, Fabián. Todo eso para nosotros es completamente inédito, totalmente desconocido, pero lo vamos a conocer. Y ese conocimiento nos va a llenar de algo que, claro, uno dirá, sí, en este mundo lo experimentamos también. ¿Cómo no reconocer que en este mundo y las experiencias que transcurrimos en el mismo, hay muchas cosas que nos llenan de alegría, que hacemos con mucho entusiasmo, que buscamos reiterarlas inclusive? Sí, eso es cierto también. También hay muchas cosas desagradables,
muy desagradables. Pero el lugar por donde nos va a conducir el Señor, y nos va a conducir hacia la patria nueva, hacia verdaderamente el lugar donde vamos a habitar definitivamente, es un lugar de la plenitud de la alegría, del entusiasmo, de la plenitud de la paz. Ya no van a ser momentos esporádicos, va a ser un estar permanentemente en un estado nuevo, en un estado de absoluto gozo, de absoluta alegría, de absoluto placer, de absoluto querer ser y estar en ese lugar. Ahí vamos a ver definitivamente la diferencia radical que existe entre este lugar del cual partimos y el lugar hacia donde vamos. El lugar hacia donde vamos es el lugar de donde viene a buscarnos aquel que viene a mostrarnos desde un amor desconocido para nosotros, desde un amor inédito, viene a mostrarnos el lugar de la vida, la plenitud de la vida y la permanencia en esa vida. ¿Vamos a seguirlo? Esta es una decisión que depende de nosotros. Depende de nosotros y es una decisión que tenemos que tomar sí o sí, aquí y ahora. No es que la vamos a decidir dentro de siglos, no, esto es ahora. En nosotros está. Somos absolutamente responsables frente a aquel que asume también nuestra responsabilidad conjuntamente con nosotros. Es una especie de preámbulo, te das cuenta de que estamos haciendo, Fabián, por supuesto, de introducción a esta guerra liberadora que viene a entablar que viene a nosotros. ¿Cómo entendemos esta guerra liberadora? A ver, porque es fuerte escucharte hablar de guerra liberadora. ¿Liberadora de qué? ¿De quiénes? ¿A quiénes? Liberadora de la misma guerra, liberadora del conflicto, de la angustia, liberadora de la tristeza que muchas veces nos invade, nos acorrala, nos encierra, liberadora de tantas cosas que hacen que nuestra existencia, nuestro estar en este mundo, no sea finalmente, y si hacemos la suma, un estar feliz, del cual tenemos que partir también, pero no hacia el lugar que estamos comentando, hacia el cual nos viene a conducir aquel que viene a buscarnos, sino hacia un lugar que no nos gusta, que no le puede gustar a nadie, porque no es el lugar propio de la vida, y fuimos hechos para vivir. Bueno, la guerra es liberadora, es la guerra contra la muerte, contra el no ser, contra aquello que no nos puede gustar porque está en conflicto con aquello que habita en nosotros y que procede de aquel que ahora aquí en el tiempo viene a buscarnos, pero que desde el principio nos hizo para estar siempre en el lugar pleno de la vida hacia el cual ahora vamos verdaderamente. En definitiva nos viene a quitar de la muerte, nos viene a quitar del estar y no ser, nos viene a quitar de una situación que de suyo, y si hacemos la suma y la sumatoria final nos da un resultado que no nos gusta, no es un estar feliz, sino muy por el contrario. Pero fíjate vos, Fabián, recordaba palabras apostólicas, palabras de San Pablo, y nos va a hacer entender un poquito más el secreto misterio de estas cosas que nos enseña el Maestro de la vida. ¿Qué decía el apóstol? Nuestro combate no es contra carne y sangre. No vamos a pelearnos entre nosotros con humanas armas. No, nuestro combate es contra fuerzas espirituales ubicadas en lugares celestiales. Es un combate espiritual. Es otra cosa, siempre es otra cosa. No es cuestión como en la guerra literal, ¿no es cierto?, donde nos matamos unos a otros. No, estamos luchando contra enemigos de la vida, que no son semejantes a nosotros en lo que hace a nuestra estructura humano-espiritual. Estamos luchando contra espíritus que pugnan contra la vida, que luchan contra la vida, que son discípulos de aquel también que en el principio se mostró y manifestó como enemigo de la vida y padre de la mentira y de la muerte.
el que llamamos el Satán, el Lucifer, el espíritu de la mentira. ¿Tiene sus discípulos, sus seguidores? Sí. Y hay muchos espíritus que combaten porque han invadido un territorio que no les pertenece. Han invadido este territorio que somos nosotros mismos. Nosotros que somos obra del Dios que nos hizo para la vida. Y tenemos que luchar, combatir contra esos espíritus, expulsarlos, derrotarlos en este combate interior espiritual para finalmente quedar verdaderamente liberados en este combate, en esta guerra liberadora. En esta paz definitiva que vamos a conseguir, porque el que va a presidir las fuerzas de la vida y del bien es este que viene a buscarnos, es este autor de la paz, es este que dice que no piensen que vine a traer la paz. Fuego vino a traer y qué más quiero que esté ardiendo. Vino a traer el fuego del amor que es precisamente el emblema, la bandera que enarbolamos aquellos que vamos a ser seguidores de este verdadero maestro y autor del amor y de la vida. Este fuego que consume todo aquello que no es y consuma en nosotros todo aquello que es y que viene a descubrir, manifestar, mostrar aquel que viene precisamente a buscarnos para que lo sigamos hasta el lugar donde nos lleva. Es un combate que implica de parte de nosotros la permanencia en el frente de batalla todo el tiempo de esta vida de fe que transcurrimos mientras estamos en este cuerpo, en este tiempo y en este mundo. Pero lo vamos a librar, y lo vamos a librar con alegría, con entusiasmo, porque sabemos cuál es el final de este combate. Sabemos que el triunfo está garantizado por aquel que es la garantía de todo aquello que esperamos, por aquel que es el fundamento de esta fe que Él mismo nos ha donado para que desde esa fe en aquel que viene y en aquel que nos trae todo lo que nos promete y sabemos que cumple, en esta fe que en nosotros es la inauguración de una nueva personalidad, de una nueva criatura que pasamos a ser en función de aquello que solamente puede hacer aquel que lo hace. El Dios que todo lo puede, el Dios que nos ama, el Dios que nos quiere, y el Dios que en Cristo Jesús es el que va a librar este combate. Recordemos que cuando leemos el Antiguo Testamento, Fabián, cuando repasamos la historia del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, estaba rodeado de enemigos en la tierra prometida. Enemigos que combatían contra Israel, en guerras que eran literales, sin duda. Ahora, ¿cuándo prevalecía Israel? ¿Cuándo ganaba el combate Israel? Cuando en él estaba presente la fe en aquel que los condujo a la tierra prometida para que habitasen y la defendiesen. ¿Cuándo prevalecía el enemigo? Cuando en ellos no había una conducta en orden a esa fe que de ellos quería el que libraba el combate. Si creemos que nosotros con nuestras solas fuerzas podemos ganar el combate para la paz y la vida, nos equivocamos. Pero si confiamos absolutamente en aquel que preside nuestro ejército del amor en este combate, entonces estamos seguros que el triunfo está asegurado, garantizado. La fe es la garantía de las cosas que se esperan, Fabián. Es el fundamento de aquello que creemos. Por eso vamos desde esa nueva visión que va a inaugurar el que va a hacer todo por nosotros y finalmente en nosotros. A partir de esa nueva visión vamos a ver qué cosas nuevas van apareciendo, qué cosas nuevas se nos van manifestando dentro y fuera de nosotros, qué cosas nuevas vamos a vivir definitivamente y con qué esperanza, con qué alegría y con qué entusiasmo sabemos que podemos esperarlas porque también tenemos la seguridad de su cumplimiento. Fuego vino a meter, el fuego del amor. El fuego que el Señor quiere que esté ardiendo, el fuego que consume todo aquello que no es del amor, que consume a los enemigos de la paz y del amor, pero que consuma a aquellos que son verdaderamente soldados del bien debido, del bien que Dios hace en nosotros, del bien que en definitiva, si vamos a
buscar un correlato equivalente al bien ese, podemos decir que el bien, el sumo bien, es la vida definitiva, la vida en el amor. No hay nada mayor que esto, no hay otra manera de definirla, no hay otra manera de ser como nos hace el que nos hace para ser precisamente, y para ser imagen y semejanza de él, del ser en sí. Que sea... Este texto de este domingo tiene apenas 4 versículos, ¿sí? El primero de ellos, Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, presenta un título, Jesús ante su pasión, ¿sí? Y el segundo, Jesús signo de contradicción. A ver, algunos apuntes sobre el micrófono de Radio Fe Latina, Miguel. Jesús ante su pasión. ¿Nos está hablando de lo que vendrá en cuanto a este título? Jesús ante su pasión, Miguel. Sí, recordemos, atendiendo un poquito ahora el hecho, llamémosle histórico, ¿no? Historia de la salvación. Sí, nuestro Señor había sido reconocido por Pedro como el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Luego, a partir de esta declaración petrina, bueno, el Señor comunica algo, ¿no es cierto? A Pedro, por ejemplo, lo designa como bienaventurado, a quien le dará las llaves de un reino eterno, que las puertas de la muerte no prevalecerán, que será todo vida, sí, en ese reino, para la vida precisamente. Pero después hace una declaración que realmente sorprende y mal a los discípulos. Sí, que va a tener que ir a Jerusalén, que va a ser perseguido por escribas, por sacerdotes, por religiosos, por la gente, y que tiene que ser bautizado con un bautismo por el cual hasta que lo reciba se angustia. Sí, el Señor va a recibir un bautismo de muerte, pero tiene que hacerlo y lo hace con alegría, y viene para hacerlo, porque para eso vino. ¿Qué es ese bautismo? Es un bautismo por el cual Él va a morir nuestra muerte, porque viene a quitar de nosotros algo que es lo que impide todo esto que hemos estado comentando como preámbulo, Fabián. Viene a quitar la muerte de nosotros. Aunque no lo podemos ni queremos reconocerlo, nosotros estamos en muerte delante de Dios. Hasta que la vida no viene a nosotros estamos en muerte, y muerte definitiva también. Por eso viene el que hace la vida, el autor de la vida y la vida en nosotros, a quitarnos de esa muerte. Y lo hace de una manera donde otra vez tenemos que hacer el equivalente entre la vida y el amor. Lo hace por amor a todos. Viene a gustar la muerte por todos. Viene a ser bautizado de esa manera. Por eso tantas veces comentamos, y lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, somos bautizados en la muerte del Señor, sepultados juntamente a muerte con el Señor y resucitados juntamente por el Señor que resucitó de entre los muertos. Pero tiene que hacerlo Él en sí, como hombre, Dios como hombre, para hacerlo después en nosotros, si hacemos como Él nos dice, claro está. Pero eso viene a hacerlo. Y el Señor viene precisamente, por eso va a Jerusalén, a la ciudad de paz y justicia. Por eso va, para eso va. Por eso baja de la Galilea a Jerusalén. Mejor dicho, sube a Jerusalén. Así como nosotros después, en el plano del cumplimiento espiritual de toda esta trayectoria, imitando lo que hace el Señor por todos nosotros, y que lo sigue haciendo en nosotros, porque sin la presencia en Él, sin el poder de Él, sin el poder de Dios en nosotros, sería también imposible llevarlo a cabo. Vamos a subir también nosotros, después de nuestro bautismo, como verdaderamente creyentes en aquello que nos promete el que viene a ser todo en todos, vamos también a subir a Jerusalén, pero a la Jerusalén de arriba, a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, figurada, tipificada en esta literal ciudad de Jerusalén, pero que en su cumplimiento espiritual definitivo y mayor lo tiene en esta Jerusalén
espiritual que es hacia la cual vamos, pero tenemos que subir, y el subir implica un esfuerzo, y el esfuerzo es el combate, y el combate tenemos que librarlo. ¿Lo libra el Señor por todos nosotros? Sí, el que es el jefe de todos, pero sin nuestra colaboración tampoco lucha. Tenemos que poner nuestra parte, y nuestra parte es estar donde Él esté siempre, porque Él está siempre donde estamos nosotros. Ahí tenemos el poder de Dios en nosotros para poder hacer lo que debemos querer, si queremos la vida. Y tenemos garantía de esto. La garantía es la misma operación que hace en nosotros Dios. Con ese poder está la victoria asegurada. Fabián. Bien. Pero decías... El título siguiente, ya de por sí llamativo, Jesús signo de contradicción, ¿sí? Jesús ante su pasión, Jesús signo de contradicción. También es llamativo este título, contradicción para consigo mismo, contradicción para aquellos que lo escuchan, contradicción tomado ¿en qué aspecto, Miguel? Sí, claro, uno dice, el Señor se contradice. No se contradice. Hablamos muchas veces de la paradoja del Señor, ¿no? Vos fíjate, el autor de la paz no viene a traer la paz y no la guerra. Es curioso eso, ¿no? Viene a traer fuego y quiere que esté ardiendo. Bueno, la pucha, fuego que esté ardiendo. A ver, ¿a qué se refiere? ¿Qué nos quiere decir? Viene a librar un combate, sí, claro. Un combate del que nos invita a participar, claro está. Sí, claro, si lo tomamos desde un punto de vista meramente humano racional, vamos a poner carita de piadosos, viene a traernos la paz el Señor. Entonces, claro, un poco la figura que construimos mentalmente en orden a lo que entendemos como paz, no está mal desde ya, mal no está. Es estar sentaditos, tranquilos, gozando de una serenidad total, ¿no? La paz. Sí, pero la paz así, figurada, digamos, en una mentalidad meramente representativa, sí, es una paz que no pasa de ser eso. La paz que trae el Señor es una paz que no conocemos, es nueva. En nosotros genera un estado nuevo, porque vamos a ser nuevas criaturas, vamos a nacer de nuevo. Ahora vamos a conocer una existencia que desconocíamos. Ahora, Fabián, entonces, la contradicción que aparentemente vemos en las palabras del Señor, si las entendemos desde el punto de vista lineal, desaparece y pasa y da lugar a un discernimiento nuevo, también todo es nuevo, que en nosotros nos muestra algo que a lo mejor no estaba ni siquiera en la imaginación más elevada a la cual podemos llegar, pero que en Él es posible y lo hace posible en nosotros. Signo de contradicción. Sí, contradicción en realidad muchas veces aparece así en estas palabras, porque en este pasaje, si lo leemos así recortado de su contexto y del correlato que representa figurativamente los relatos del Antiguo Testamento, sí, parece que, no sé, son palabras que uno quizá no las esperaría del Señor. Pero si las entendemos a la luz de todo lo que el Señor nos está enseñando y viene a hacer concretamente en nosotros, entendemos la novedad de lo que nos está diciendo. Y en la novedad está aquello que realmente va más allá de lo mejor que podemos humanamente imaginar. ¿Va más allá? Sí, va al infinito, va a un nuevo mundo, aquello que solemos denominar en términos revelados muchas veces nuevos cielos y nueva tierra. Todo es nuevo. Vamos a esa novedad. El Evangelio quiere decir, la palabra Evangelio quiere decir precisamente eso, ¿no? Buena nueva. A esas buenas nuevas vamos. Vamos a ser nuevos y buenos también. Él nos va a hacer así,
nos va a rehacer así, nos va a regenerar así, porque Él nos hizo así. Y no pierde aquello que hizo, ni lo va a perder. Lo viene a recuperar. Y lo va a hacer a través de este combate espiritual que va a presidir en todos nosotros. Jesús ante su pasión, Jesús signo de contradicción, Jesús como figura de este texto, Miguel, digo esto porque es un título personalizado, ¿sí? Focalizado en Jesús, cuando los otros títulos, digamos, las otras nomenclaturas de los diferentes versículos llevan textos genéricos, la parábola de la levadura, los nuevos elegidos del reino, curación de una mujer en sábado, exhortación a la conversión, entre apenas un puñadito entre tantísimos otros. Pero acá aparece, en vez de forma genérica, en forma personalizada, Jesús como protagonista. Sí, es el absoluto protagonista. Fabián, Jesús es el protagonista. ¿El protagonista de qué? El protagonista de la vida. Es la misma vida. Es la vida que viene a nosotros. Uno dirá, ¿cómo la vida? Sí, estamos vivos. No estamos vivos. Todavía no estamos vivos. Hasta que no viene el Señor no estamos vivos. No conocemos y por lo tanto no vivimos lo que verdaderamente y con derecho podemos denominar la vida. Entonces, todo lo que hemos venido leyendo y todo lo que seguimos leyendo y seguiremos leyendo siempre, porque la palabra de Dios está siempre, tiene que estar al lado nuestro, en nosotros. Nos va hablando de todo lo que hace y dice el Señor. Y hay pasajes como este, uno diría, de alguna manera parecen un poquito como contradictorios, como conflictivos, más difíciles. No, no lo son. A la luz del contexto general no lo son, son necesarios e inevitablemente vienen al cuento. E inevitablemente el Señor tiene que decirlo. Porque en definitiva son sumamente aclaratorios de toda una gestión que viene a ser el que recupera la vida en nosotros y que en nosotros se va a mostrar claramente. Y a través de nuestra vivencia, de nuestra experiencia. Porque esto lo vamos a vivir. Vamos a salir de la lectura, vamos a pasar a la acción concreta, y esto va a ser en nosotros encarnación, va a ser vivencia, va a ser experiencia permanente, como va a ser experiencia final en la consumación, el fuego que consuma en nosotros, el ser que viene a consumar el Señor, llevarlo a su expresión definitiva, el ser, el verdaderamente ser, dejar de estar en un lugar limitado, para hacer infinita universalmente lo que el Señor hace. Ahí vamos a entender plenamente entonces y a conocer algo que no conocíamos. Si nos quedamos en esta situación actual y permanecemos en lo que llamamos místicamente la muerte, a la cual estamos lamentablemente destinados, y no por el autor de la vida, porque para eso viene a quitarnos de esta situación, sino por el padre de la mentira, al que estamos acusando permanentemente, como tal. La vida que no conocemos es la que nos viene a mostrar, es una experiencia nueva, todo esto es nuevo. Lo dicen los apóstoles, lo dicen los que fueron testigos de estas cosas, los veraces testigos que realmente hicieron como el Señor les decía. Vos, Muy bien, está trabajando intensamente, con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Bien merecida tiene una pausa desde Radio Felatina en este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, reflejando el 20º domingo durante el año, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. Pero hay alguien que es muy importante para la estructura de este segmento, de este espacio, de este encuentro a la luz de la palabra, que es la señora Silvia Patricia, en la operación técnica tan importante y tan silenciosa, y va a trabajar ella ahora con el buen gusto que la caracteriza,
La música llega a través de Maridumas y en el Señor se encuentra la misericordia. Encuentro a la luz de la palabra desde Radio Felatina. Lo trajo con el buen gusto que la caracteriza a Silvia Patricia, lo trajo Maridumas, y en el Señor se encuentra la misericordia. Señor Miguel Carreras, volvemos a este segmento final, volvemos a esta especie de compulsa, de juego, de preguntas y respuestas acerca del texto que la liturgia nos está presentando para este domingo, 20º domingo durante el año, 14 de agosto de este año 2022, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. En algún momento, de algún modo, podríamos llegar a pensar que este fuego sobre la tierra hace alguna invocación, alguna alusión, alguna referencia al Espíritu Santo, Miguel, o definitivamente no tiene nada que ver. No, tiene todo que ver, porque uno diría, ¿de dónde fluye este fuego? Este fuego que es vida, que es amor, este fuego que realmente el Señor quiere que esté ardiendo, porque viene a separar la vida de la muerte, el bien del mal. Viene a separarnos de la muerte a la cual estamos destinados por causa de la herencia adámica.
Este fuego viene a arder y el Señor quiere que esté ardiendo, fluye del trono de Dios. Hay muchas figuras, en el libro del Apocalipsis vimos con frecuencia, ¿no es cierto?, el fuego saliendo del trono de Dios y del Cordero. Es el fuego del amor, es el amor que todo lo hace, el amor que nunca deja de ser, el amor que es la vida, el amor que es Dios en nosotros, el amor que tiene que manifestarse en nosotros, en el amor a nuestro prójimo. Si amamos al prójimo es que estamos amando a Dios, porque el otro es un hijo de Dios, en el otro habita Dios. La casa de Dios en este tiempo somos nosotros. Está a la puerta y llama, le abrimos la puerta de un corazón cambiado por el mismo amor de Dios. Ingresa en nosotros y habita en nosotros, está en lo más íntimo de nosotros. El poder de Dios está en nosotros, el poder en el amor en nosotros, el fuego de Dios en nosotros. Ese fuego que tiene, así como sale del trono de Dios, del trono de la gloria, tiene que salir también del trono de nuestra fe, de nuestro corazón, en nuestro vínculo y relación con el otro, porque es testimonio de la operación cambiante que hace Dios en todos aquellos que libran este combate a partir de una entrega a la orden y al camino que nos va mostrando aquel que nos está guiando hacia el logro final, hacia el triunfo final. Este fuego debemos entenderlo así, y este fuego que a su vez también, simultáneamente, por eso utilizamos dos verbos muy parecidos, consumar y consumir. Este fuego también consume aquello que no es. Cuando decimos desaparece, quemado en fuego y azufre, es el fuego del amor que elimina todo aquello que no es amor, que nosotros lo tenemos desde la herencia que recibimos adámicamente hablando. El hombre natural, el hombre animal que somos, el hombre que debe ser transformado y es transformado por el poder en el amor del fuego que nos consume la perfección del amor. Pero consume en nosotros todo aquello que no es. Y sabemos qué es lo que no es, ¿no es cierto? Tantas veces lo enumeramos, particularmente cuando hablamos de los 7 pecados capitales, pecados, errores que nos separan de la vida, comenzando por un ego agigantado, el orgullo, la jactancia, la ira, la avaricia, la lujuria, todo aquello que no hizo Dios, que no es de Dios, que no tiene un ser y que por lo tanto desaparece. Es consumido cuando el amor de Dios prevalece, triunfa en este combate espiritual, y cuando nosotros somos verdaderamente soldados de este ejército del amor que está dispuesto a luchar y estar siempre al lado del Señor, de nuestro jefe que nos conduce y nos lleva siempre por los lugares donde la victoria siempre está asegurada. Mirá, Fabián, hay un pasaje para este domingo del día para hoy, que es muy interesante en la lectura neotestamentaria, que pertenece, sí, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, 1 al 4. Y nos está mostrando también que en nosotros puede haber, como todo soldado que tiende a participar en una guerra y que participa, que va a tener dificultades, claro está, pero tiene que luchar hasta el fin, y el fin es la victoria. Y ahí lo hace San Pablo, estimulando a aquellos que de alguna manera y en alguna oportunidad, y nos puede acontecer a nosotros, en este combate espiritual, nos sintamos de pronto un poquito como así, ¿no? Como a ser desilusionados. Y no es cuestión de todo esto, es cuestión de seguir hacia adelante, siempre con el entusiasmo, porque somos portadores de un Dios, el poder de Dios en nosotros. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y así no se dejarán abatir por el desaliento. Después de todo, el
la lucha contra el pecado ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Esto es palabra de Dios, pertenece a la carta a los Hebreos en su capítulo 12, versículos 1 al 4, Miguel, y es el texto que justamente hiciste referencia. Sí, precisamente, es la lectura del Nuevo Testamento para este domingo, Fabián, y ahí fíjate cómo termina San Pablo. Yo digo San Pablo porque el autor de la carta a los hebreos, todavía no se han puesto muy de acuerdo en su plenitud los exégetas, ¿no es cierto?, bíblicos. Algunos lo asignan a Epafras, otros a Apolo, no se sabe. Pero la autoría intelectual desde el punto de vista espiritual, yo veo en la mano de San Pablo también. Y termina diciendo esto: fíjate vos, después de todo, todavía no habéis luchado hasta la sangre. ¿Quién luchó hasta la sangre? Hasta derramar la sangre. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes lucharon hasta la sangre? Y tantos mártires, tantos testigos veraces de estas cosas, tantos verdaderos combatientes en este combate de la vida, o por la vida. Pusieron la sangre. Tuvieron dificultades. Si leemos la historia de la Iglesia y la historia de los santos desde el tiempo de Jesús, el tiempo apostólico, la persecución contra los cristianos, y vemos lo que han padecido. Nosotros no padecemos en muchísimas formas lo mismo, pero nuestra lucha y nuestra manera de combatir tiene que ser siempre desde la permanencia, la fidelidad y la firmeza en este camino que es el combate que tenemos que librar. Vamos a tener, sí, alegrías y vamos a tener sinsabores, sí, pero sabemos que el resultado final es el triunfo de la vida. A eso vamos. Ese es nuestro objetivo de máxima mientras estamos en el tiempo, Fabián. No estamos para otra cosa, Para otra cosa es perder el tiempo. Para esto que nos propone el que viene a rescatarnos del tiempo que perdemos es el Señor de la vida, que nos viene a llevar precisamente más allá del tiempo a la eternidad de donde procede. Bien. No. A ver, en el segmento final de nuestro encuentro de luz de la palabra, de la misma manera que estuvimos compartiendo recién la carta a los Hebreos, te propongo compartir el texto de la primera lectura de este domingo, que pertenece al profeta Jeremías, su capítulo 38, versículos 3 al 6 y 8 al 10. Así habla el Señor: esta ciudad será entregada al ejército del rey de Babilonia, y éste la tomará. Los jefes dijeron al rey: que este hombre sea condenado a muerte, porque con semejantes discursos desmoraliza a los hombres de guerra que aún quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. No, este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El rey Sedecías respondió: ahí lo tienen en sus manos, porque el rey ya no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y lo arrojaron al aljibe de Malquías, hijo del rey, que estaba en el patio de la guardia, descolgándolo con cuerdas. En el aljibe no había agua sino solo barro, y Jeremías se hundió en el barro. Ebed-Melech salió de la casa del rey y le dijo: Rey, mi señor, esos hombres han obrado mal tratando así a Jeremías, lo han arrojado al aljibe, y allí abajo morirá de hambre, porque ya no hay pan en la ciudad. El rey dio esta orden a Ebed-Melech, que es cusita: toma de aquí a 3 hombres contigo y saca del aljibe a Jeremías, el profeta, antes de que muera. Esto es palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Bueno, fíjate vos en este pasaje. Jeremías, uno de los 4 grandes profetas, Siempre decimos Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel, los 4 grandes profetas. ¿Qué profetiza? Algo que se cumplió, que este pueblo va a caer en poder de Babilonia, efectivamente. Las fuerzas de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquistó Jerusalén, llevó cautivo al pueblo durante 70 años. Se produjo. ¿Qué estaba diciendo Jeremías? Estaba diciendo la verdad. Estaba anunciando y denunciando
Estaba denunciando la inconducta de Israel por la cual iba a ser cautivo una vez más. Estaba anunciando también la gestión del Señor, que iba a venir a rescatar a su pueblo, como siempre lo hace. Y debemos entender, y fíjate, Jeremías hasta dónde fue fiel a la verdad. ¿Le costó la vida? ¿Luchó hasta la sangre? Sí, no murió, porque finalmente fue recuperado. Pero iba a morir. Pero no por eso iba a callar y a dejar de decir la verdad como profeta llevado por el Espíritu y testigo de Dios. Testigo y mártir quiere decir lo mismo, ¿no? Mártir quiere decir testigo. Testigos de estas cosas, de las cuales nos hace el Señor. Ustedes serán testigos míos, recibirán el Espíritu Santo. El poder de Dios en nosotros nos hace aptos para el testimonio de la verdad. Y tenemos que vivir de acuerdo con esa verdad y proclamarla, a pesar de las sanciones que eventualmente pueden acontecer contra nosotros, como en este caso de Jeremías, y como recordábamos recién en comentarios anteriores, Fabián, lo que padecieron muchos santos cristianos, ¿no es cierto? Pero debemos entender esto, Fabián. En este combate místico, espiritual, nos va la vida. No olvidemos eso, Esto no es un mero pasar, no es un mero leer, aprender y saber para dar conferencias. Aquí nos va la vida, en serio. Vida sí o vida no. Por eso tenemos que enfrentar estas cosas con la fe, con la confianza absoluta en aquel que es el autor de nuestra fe. Porque en Él está nuestra esperanza, en Él está puesta toda nuestra seguridad. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Él todo lo podemos. Sin Él no podemos hacer nada. Jeremías tenía fe, no perdió la fe. Confió en el Dios que lo asistía permanentemente. Fíjate vos, fue a parar a una muerte horrible, como lo habían querido llevar a cabo aquellos que lo odiaban y que odiaban la verdad, los enemigos del pueblo de Dios, en esta figura que nos suministra el relato, ¿no es cierto?, de la profecía. Pero el tipo no dejó de decir la verdad. Jeremías no dejó de proclamar aquello que Dios le había dicho y que había puesto palabras en su boca, para que a través de esa palabra esta verdad divina llegara a todos. Y de la misma manera en nosotros, esta verdad que pone en nuestra boca aquel que habita en nuestro corazón. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y tenemos que ser testigos siempre en esa dirección. No retroceder en este camino. Porque vamos a la vida, al ser verdadero. Y si nos quedamos, sabemos a dónde vamos, ¿no? Se me ocurre esto. Muy bien, Miguel. Estamos cerca de la despedida, pero nos gustaría, nos parece atractivo, nos parece prudente y oportuno hacer el cierre de este nuestro encuentro semanal de este domingo, de este 20º domingo durante el año, con una reflexión sintética, por cierto, en virtud del poco tiempo que disponemos, acerca de este próximo lunes 15 de agosto, solemnidad, la fiesta de la Asunción de María Santísima, María Asunta al Cielo. ¿Cómo cerramos este nuestro encuentro con una reflexión sintética al respecto, Miguel, para que no se nos pase de largo, no se nos pase desapercibido? Vamos a hacer unas reflexiones cortitas a partir de dichos marianos que tenemos que aprender, que hemos aprendido y que reiteramos muchas veces. Fíjate vos, ¿cuáles son las palabras de María frente a la propuesta de Dios? He aquí la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. La fe de María, Qué fe, ¿no es cierto? Hágase en mí según tu palabra. Dijo Dios e hizo Dios. Creyó María, siempre. ¿Qué les dijo a los sirvientes de las bodas de Caná cuando carecían del vino? Los manda Jesús.
La Virgen nos envía siempre a Jesús. Hagan como Él les dice. Simplemente, mirá qué palabras, qué frases cortas, ¿no? ¿Cuánto dicen? Todo lo dice. Todo lo dice alguien que tiene fe, verdaderamente. Madre de la Iglesia, sí, madre de nosotros. Qué madre, ¿no? A la que amamos y la que... Miguel Carreras, de la misma manera que empezamos, de la misma manera así concluimos este nuestro encuentro. Créenos que ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica, con nuestros queridos hermanos y queridas hermanas oyentes de esta Radio Fe Latina. Que María Asunta del Cielo los acompañe, nos acompañe, nos proteja, nos cuide como madre que es y nos bendiga. Y hasta tanto volvamos a encontrarnos dentro de 7 días, aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta tanto volvamos a encontrarnos, María os guarde en la palma de su mano. El gusto de siempre, Miguel. El gusto es nuestro siempre, Fabián, y el gusto es de toda la audiencia, que sigue creciendo. Muchas personas que escuchan estas reflexiones nuestras y que realmente las comparten porque son verdaderamente personas de fe, y este es un alimento necesario para nuestra fe, porque es la palabra de nuestro Dios. Hasta el domingo próximo entonces, Fabián, Dios mediante siempre, un saludo muy grande para vos, para todos los tuyos, para toda la audiencia. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.